Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Nos da mucho gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios y hoy vamos a iniciar un libro que sin lugar a dudas es fascinante por las historias, por la profecía, por el contenido de cada una de las cosas que Dios nos dejó para que podamos ponerlas en práctica. Y bueno, hoy vamos a ver el capítulo 1 del libro de Daniel. Y se subtitula Daniel y sus compañeros en Babilonia. Vamos a hacer lectura de la palabra de nuestro Dios, después oraremos y comenzamos. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Y vino que del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac, a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey,
en todo asunto de sabiduría e inteligencia, el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el primero del rey Ciro. Muy bien, aquí tenemos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Vamos a analizarlo, pero antes vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar. Gracias porque podemos tener tu palabra, la palabra profética más segura, en la cual podemos confiar como antorcha que alumbra en la oscuridad. Señor, rogamos que nos dirijas, que nos guíes a través de tu palabra y que podamos aprender, que podamos desafiarnos a ponerla por obra, sobre todo, Señor, siguiendo el ejemplo de Daniel y sus amigos. Señor, bendice este tiempo, ayúdanos a poder ser bendición y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Aquí es un dato que nos ayuda a entender un poco lo que nos va a decir el tiempo en que se encontraba Daniel. Bueno, primero que nada, Daniel significa Dios es mi juez. Y es un libro que dentro del canon antiguo testamentario no se consideraba dentro de los libros proféticos, sino estaba en una sección aparte. El Señor Jesucristo reconoce a Daniel y lo reconoce como profeta. También podemos ver cómo Daniel pues va a sobrevivir a 3 reinos, empezando con el reino babilónico y terminando más bien allí con los medos y los persas. Entonces, bueno, vamos a continuar y para ello quiero mostrarles los últimos 5 reyes de Judá. Tenemos a Josías, que reinó 31 años, del 640 al 609, y Josías de alguna manera va en contra del rey Necao de Egipto, porque el rey Necao le pide permiso para pasar por Jerusalén porque va a invadir Babilonia. Y entonces Josías dice, no, porque seguramente cuando ya estés aquí nos vas a invadir a nosotros. Entran en batalla, muere en la batalla. En su lugar va a reinar Joacás, también se le conoce como Salum, reina 3 meses del 609 a.C., fue llevado prisionero a Egipto por el faraón Necao. Y entonces Necao pone a Joacim. Este reina durante 11 años y es súbdito de Egipto. ¿Okay? En este tiempo de Joacim viene la primera deportación. Es decir, viene Nabucodonosor y lo que hace es conquistar la tierra, pero solo dice, aquí estoy yo presente, se lleva unos utensilios, se lleva a alguna gente, pero nada más. Conías, reinó 3 meses, y él fue llevado prisionero a Babilonia por Nabucodonosor. En la segunda incursión, porque Joaquín, pues de alguna forma, no hace lo que Nabucodonosor, pide ayuda de Egipto, y entonces viene y vuelve a poner orden Nabucodonosor. Sedequías se rebela contra Babilonia, y entonces aquí es cuando viene
la última incursión del 597 al 587, fue llevado a prisionero, le sacaron los ojos y de alguna manera fue llevado a Babilonia, allá murió. Ahora, algo a destacar de Joacim es que Joacim escuchó a el profeta Jeremías y no puso resistencia ante Babilonia, y por esa razón él se mantuvo. ¿Ok? Bueno, aquí están los últimos 5 reyes de Judá. Y por lo tanto, a partir de Sedequías ya no va a haber más rey en Israel, y entonces se espera al rey descendiente de David, que reinará sobre Israel. Es por eso que de alguna forma vemos un poco todo esto acerca del rey de Israel, que va a ser un falso rey, un falso Mesías, un falso Cristo, un falso ungido, y entonces de alguna forma rechazaron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos por el libro. Entonces dice que en el año tercero del reinado de Joacim, aquí de alguna manera podemos pensar, porque Jeremías dice que es en el año cuarto de Joacim. Sin embargo, debemos de entender dos cosas. Hay una contabilidad judía que usted debe recordar que el año de los judíos empieza septiembre, octubre, mientras que el año de los babilonios empezaba marzo o abril. Entonces, ese puede llegar a ser una gran diferencia, donde a lo mejor no contó Daniel esta parte del reinado de Joacim, pero sí a partir del año donde estaba reinando. Esto lo podemos encontrar en paralelo en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, y en segundo de Crónicas, capítulo 36, del 5 al 7. Y dice la Escritura: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, o sea, la tierra de Babilonia, que Sinar es el nombre antiguo de Babilonia, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces aquí podemos ver varias cosas. Una, que vino Nabucodonosor, Dios entregó la ciudad, y tomó, dice, parte, o sea, no tomó todos los utensilios, el templo quedó intacto, y dice que se los llevó como un trofeo. En aquellos tiempos, como ahora en los lugares bíblicos, digamos en Medio Oriente, las batallas son religiosas. Ahora mismo tenemos una batalla del Islam contra el Dios de Israel. Y ahí hay varias naciones del Islam contra un Israel, que Dios le defiende. Algunos dirán, no, es que es aliado de los Estados Unidos y Estados Unidos lo defiende. Sí, pero más allá de Estados Unidos es Dios, el Dios de Israel. ¿Ok? Bueno, entonces los lleva como un tesoro, diciendo, nuestro Dios ganó y el Dios de los judíos no los ayudó. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos. Ahora, de esta frase se saca que Daniel era eunuco, al igual que los que trabajaban en el palacio del rey. Sin embargo, no hay una información paciente que nos diga que así es. Entonces, más bien es un encargo al jefe de los eunucos, porque dice que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey,
y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahora, no se sabe de Daniel si tuvo esposa, si tuvo descendencia. Al parecer no, pero no necesariamente fue eunuco físicamente, probablemente como el apóstol Pablo, que él decidió no tener familia, porque él tenía el don de continencia. ¿Ok? Entonces, aquí no se sabe con ciencia cierta que Daniel haya sido eunuco. Se habla de el jefe de los eunucos. Sin embargo, los hijos de Judá eran príncipes y tenían una posición donde primero Nabucodonosor quería hacerles un pequeño lavado de cerebro, dándoles nuevas identidades y dándoles un nuevo idioma, y nueva escritura y una forma de ser diferente aún en la alimentación. Y hasta aquí todo iba bien. Verso 5. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y entonces iban a la Universidad Babilónica, donde iban a ser instruidos en ciencia y en todo el conocimiento que se tenía en aquellos tiempos. Ahora, para ello necesitaban tener características que el rey había señalado, y esas características, pues es que fueran sabios en ciencia, que tuvieran buen entendimiento, es decir, que fueran inteligentes, que pudieran tener retentiva y también que tuvieran, que fueran idóneos para estar en el palacio, es decir, que tuvieran buen porte. Y eso también era importante para los reyes de aquellos tiempos. Y dice la escritura, el verso 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y es muy probable que hubiese algunos más, porque dice dentro de estos, señala a 4. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, Ananías Sadrach, a Misael Mesac, a Azarías Abednego. Y entonces de nombres judíos a nombres del dios o de los dioses de los babilonios. Y esto pues cambiaría mucho el significado. Y podemos ver, por ejemplo, Belsasar, nombre babilónico de Daniel, y Daniel de alguna forma tenía pues un nombre como Dios es mi juez, y cambiado. Entonces, de alguna forma estaban vinculados los nombres con el Dios de Israel y ahora vinculados con los dioses de los babilonios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y aquí empiezan, pues, digamos, las contrariedades de la vida, porque Daniel era un hombre temeroso de Dios, un hombre cuidadoso de cumplir con la ley de Dios. Y yo me pregunto siempre respecto a esta parte. Hace poco veíamos en Romanos, el apóstol Pablo dice, cuando vayas a la carnicería, no preguntes si es dedicado a los ídolos. Tú come, da gracias y come. Pero en este caso Daniel sabía que esa comida, antes de llevársela al rey, era sacrificada
a los dioses paganos de los babilonios. Y Daniel no quería por ningún motivo contaminarse. Él prefería la muerte que contaminarse con la comida del rey. Y esto es muy valioso, porque en nuestros días muchas veces no hemos de distinguir lo que está dedicado a los demonios y lo consumimos. El apóstol Juan dice, no améis las cosas que están en el mundo, porque el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto es sumamente importante porque no hemos de contaminarnos con las cosas del mundo, con las cosas donde gobierna Satanás. Y esto es porque muchas veces, como dice Romanos también en el capítulo 12, que dice, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después dice, no os conforméis, no toméis la forma del mundo, de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos pensar como Dios piensa si estamos consumiendo las cosas del mundo y estamos moldeándonos al sistema mundial, a las modas, a las formas de hablar, a las formas de hacer, a las formas de llevar la familia y de adaptarse a las circunstancias que se van creando a través de las épocas, como el homosexualismo, como el divorcio, como las nuevas nupcias, etcétera, etcétera. Nosotros, los creyentes, no debemos ser así, sino debemos de ir por el camino de Dios. Camino difícil, sí. Lo que estaba haciendo Daniel era una misión imposible. Véalo. De hecho, el jefe de los eunucos se fue para atrás. Verso 10. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, rey, mi cabeza. Daniel apela y le dice, prueba, solo 10 días, no más, no te pedimos más, 10 días. Pues Daniel, dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veáis. Daniel estaba dispuesto a que si no había diferencia o si había de alguna forma pues desnutrición en su vida y en la vida de sus amigos, pues estaba dispuesto a probar esto, ¿no? Y lo más curioso de todo es que era un rey y eran manjares, era la mejor comida, la mejor bebida, y eso es lo que muchas veces en este mundo se busca: comer bien, beber bien, vestir bien, vivir en casas como si fueran palacios, y sin embargo vemos que eso no es la felicidad, y eso no es lo que le agrada a Dios, sino el corazón, lo que hay dentro del corazón.
Dice entonces, consintió el verso 14, pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los rostros de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y aquí podemos entender que es Dios. Eh, no sé, muchas veces descuidamos esa área en nuestra vida pensando en si consumo ciertos alimentos voy a poder estar sano, cuando la salud la da Dios. Porque puedes comer los alimentos con los mejores nutrientes, pero puede ser que tu cuerpo no los asimile, que los deseche. En cambio, puedes comer cualquier alimento y con la ayuda de Dios obtener los nutrientes los mejores para que estés sano y fuerte. Y esa es la confianza que debemos tener en nuestro Dios, que Él nos cuida, que Él nos provee, que Él nos protege, que Él nos ayuda, que Él nos sana, que Él tiene un plan y un propósito en la vida de cada uno de nosotros, que en el mundo tendréis aflicción, pero que confiamos que Él está con nosotros y que Él es por nosotros, que Él nos ayudará y que sin embargo no podemos decir mañana vamos a vivir, es si Dios quiere, porque estamos en sus manos hasta que Él quiera, porque tenemos la salud hasta que Él quiera, porque tenemos la vida hasta que Él quiera, porque tenemos los recursos hasta que Él quiera, porque vivimos por Él y para Él. Entonces debemos estar seguros que Él nos cuida, que Él nos protege, que Él nos ayuda, que Él nos sana. Él es todo para nosotros. Y eso es lo que Daniel creía, pensaba y lo vivía, de tal manera que su forma de ser así lo mostraba. Verso 16, así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y entonces aquí podemos ver que Dios recompensa el sacrificio. Cuando nosotros queremos no agradarnos a nosotros, sino agradar a Dios. ¿Se acuerdan que Esaú vendió su primogenitura por un plato de comida? A veces es el placer de comer, es el placer de hacer las cosas, cuando nuestro placer debiera ser agradar a Dios. Agradar a Dios sobre cualquier cosa, sobre cualquier alimento, sobre cualquier vestido, sobre cualquier casa, sobre cualquier circunstancia. Agradar a Dios. Cualquiera que sea mi situación, quiero agradar a Dios. Y Dios recompensó. Y Daniel, que después vamos a ver, le dio el entendimiento en toda visión y sueños. Verso 18. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, es decir, 3 años, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Misael y Azarías, es decir, sobresalientes. Estos jóvenes sobresalieron en toda ciencia, en todo conocimiento, en los astros, escritura, historia, geografía, todo lo tenían, pero no era porque ellos fueran muy inteligentes, sino porque Dios los dotó de esa inteligencia, de esa sabiduría. ¿Se acuerdan cuando Salomón iba a reinar? Le dijo, pídeme lo que quieras. Salomón le dijo, sabiduría. Y por cuanto pediste sabiduría, no solamente te voy a dar sabiduría, sino te voy a dar riquezas y honra. ¿Sabe? Salomón fue el hombre más sabio del mundo porque le pidió a Dios sabiduría.
Estos hombres hallaron gracia delante de Dios porque ellos querían agradar a Dios y Dios les recompensó. Así que, continuando la última parte del 19, estuvieron delante del rey. Es decir, fueron escogidos para estar en una posición privilegiada. No allá, sino delante del rey. Y el verso 20 nos dice, en todo asunto, el rey los llamaba en todo asunto de sabiduría, de inteligencia, que el rey les consultó. Les halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Y estos magos y estos astrólogos eran prácticamente hechiceros adivinos, eran brujos, estaban del lado de la demoniología, porque ellos creían en dioses paganos y recuerda que eran demonios, pero que no tenían la capacidad de darles lo que Dios da, sabiduría, inteligencia. ¿Se acuerdan? Salomón dice en el Proverbio capítulo 1, el verso 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si a alguien debemos temer es a Dios. Y si a alguien debemos reconocer presente en nuestras vidas todos los días, es que Dios está a nuestro alrededor, Dios está con nosotros. Y en los creyentes, en nosotros. Deberíamos de estar conscientes de su presencia en todo pensamiento, en toda acción, para cuidarnos de no pecar delante de su presencia. Verso 21. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Entonces, Nabucodonosor, Belsasar, después viene Darío y Ciro. 4 reyes y este hombre allí permaneció. Es muy probable que la edad de Daniel cuando fue llevado a Babilonia era que tendría alguna edad de 16 años, porque más o menos Daniel está allí hasta los 86 años de edad. Bueno, esta es la introducción al libro de Daniel. ¿Cómo llegaron a Babilonia? ¿Quiénes eran estos muchachos? ¿Cómo decidieron no contaminarse? Y cómo Dios les recompensó. Ahora, poniéndolo en perspectiva, nosotros. La pregunta es, ¿estás cuidando tu corazón de no contaminarse con lo que hay en el mundo? ¿Estás cuidando tus ojos para no contaminarte con lo que hay en el mundo? ¿Estás cuidando tus oídos para no contaminarte con lo que hay en el mundo? ¿Sabe? Al final eso es lo que vale y eso es lo que cuenta. Necesitamos saber que las cosas espirituales tienen mucho más valor que las cosas materiales. Recuerde, el mundo pasa y sus deseos. Las cosas materiales pasan. De hecho, nada nos vamos a llevar cuando muramos. Nada material. Pero sí nos vamos a llevar nuestro carácter. Sí nos vamos a llevar nuestras obras que hicimos para el Señor. Sí nos vamos a llevar nuestros hechos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Dar testimonio de Cristo y de vivir por Cristo. Eso sí lo vamos a llevar. Las cosas materiales se quedarán, las inmateriales nos las llevaremos. El amor, el gozo, la fe, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. ¿Cómo estamos siendo en los rasgos de carácter que Dios quiere para cada uno de nosotros? ¿Estamos viviendo conforme al mundo o conforme a su voluntad? Debemos de analizarnos
y saber si nosotros hubiésemos estado en lugar de estos hombres, de estos jóvenes, de estos muchachos, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiéramos querido no contaminarnos o estaríamos rebosando de contaminación? ¿Sabe? Esto nos lleva a pensar que la vida es una vida que tenemos que vivir en santidad. En Levítico se le dijo al pueblo que se limpiasen porque Dios era un Dios santo. Y les dijo Dios, sed santos como yo soy santo. Y lo reitera el apóstol Pedro en su primera carta, en el 1:13, cuando dice, escrito está, sed santos como vuestro Padre celestial es santo. Y de alguna manera nos lleva a reflexionar, ¿estamos viviendo en santidad? ¿Estamos viviendo como Dios quiere? ¿O simple y sencillamente vivimos la vida esperando que no la vivamos tan mal para que el castigo no sea tan malo? ¿Qué clase de personas estamos siendo? ¿Qué clase de creyentes estamos siendo? ¿Aquellos que están dando la gloria a Dios o que se están entremezclando con el mundo, que no se distingue? ¿Por qué no hablas igual que ellos, vistes igual que ellos, haces lo que hacen ellos? ¿O te distingues como un hijo de Dios? Eso es lo que hace la diferencia. Debemos de alguna manera mostrar diferencia, porque si somos igual que ellos, tal vez ni siquiera seamos salvos. Recuerden, porque los que son de Cristo han crucificado sus deseos y sus pasiones juntamente con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivo por fe, no vivo por apariencia, no vivo por circunstancias, no vivo porque me va bien o porque me va mal, sino vivo porque Él vive. Y hago lo que Él quiere porque quiero agradarle a Él y solo a Él. ¿Estamos viviendo como Él quiere? Pidámosle a Dios que nos limpie nuestro corazón, que nos aparte del mal, del maligno, de este sistema mundano que cada vez están permeando más y más a la iglesia. Y parece que son cristianos, pero viven como inconversos, hablan como inconversos, se divorcian y se vuelven a casar como los inconversos. Eso sí, van a una iglesia y cantan, pero dicen malas palabras, pero no obedecen, no cambian en su carácter y no hacen lo que Dios dice. Simple y sencillamente pidámosle a Dios no juzgarlos, pero sí pensar si yo estoy viviendo como cristiano, como inconverso. Oremos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial que moras en todo lugar. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Daniel, de Isael, de Azarías. Gracias, Señor, porque tú pusiste en su corazón no contaminarse con la comida del Rey. Te ruego, Padre, que a nosotros nos pongas en el corazón no contaminarnos con el mundo, ni con las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace tu voluntad permanece y para siempre. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra. Te ruego que este tiempo pueda ser de bendición para nuestras vidas y que podamos cambiar para ser las personas que quieres que seamos, para vivir conforme a tu voluntad, conforme a tus deseos y no conforme a nuestros deseos. Ayúdanos, Señor, te lo suplico. Ayúdanos a definirnos como hijos de Dios, santos, delante de ti, con tu ayuda, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tú estás con nosotros y en nosotros. Bendito sea, Señor.
y oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, pues hemos llegado al final de este estudio. Recuerde, dentro de 15 días vamos a subir el capítulo 2, mientras, ¿verdad? El próximo domingo seguimos con el Evangelio según San Mateo. Recuerde, si no se ha suscrito, suscríbase y ponga sus comentarios, ponga sus motivos de oración, y lo que más queremos es que Dios le bendiga, y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima. Muchas gracias y muchas bendiciones.